en Venezuela continúan las reacciones tras las recientes excarcelaciones de presos políticos. El Foro Penal ha confirmado la liberación de más de 50 personas detenidas por motivos políticos en distintos centros de reclusión del país. Aunque diversas organizaciones no gubernamentales celebran cada una de estas liberaciones, advierten que no son suficientes y reiteran que todos los detenidos deberían estar en libertad al considerar que no han cometido delitos. Actualmente cerca de 1000 ciudadanos permanecen encarcelados por manifestar su oposición al régimen de Nicolás Maduro. Una victoria de la verdad, no un favor del poder. Así titula el Comité por la Liberación de los Presos Políticos un comunicado a propósito de las recientes excarcelaciones. Las excarcelaciones anunciadas este jueves 25 de diciembre no son una concesión ni un acto de benevolencia del poder, como pretende presentarlo el comunicado del Servicio Penitenciario. Son el resultado de una presión sostenida y de la lucha perseverante de madres, padres, hijos, hermanos, activistas, defensores de derechos humanos y comunidades enteras dentro y fuera de Venezuela que se han negado a normalizar la injusticia. Han sido posibles también gracias al acompañamiento solidario de organismos internacionales como las Naciones Unidas y de la comunidad internacional que ha hecho eco de nuestras denuncias. No hay una lista oficial de las excarcelaciones, son las distintas ONGs que se han encargado de verificar a través de los familiares. Estos son algunos de los que ya están en libertad y que pudo constatar el Foro Penal. María Elena Becerra Chacón, Andrew José Morales Hinojosa, Luis Eduardo Peroso Piñero, Carla Mileivi González Rodríguez, Michelle Deleisca Rodríguez González, Oriel David González Machado, Israán Daniel Chirinos Goyo, Alexander de Jesús Lara Figueredo, Joswil Enielbet Parra, Venus Nicosca Nava Fuenmayor, William de Jesús Raday Mijares, Ruperto Antonio Contreras, Margie Xiomara Orozco Tapias, Jenny Elizabeth Núñez Rivera. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señala que el proceso para documentar cada excarcelación se hace cuesta arriba. Algunos salen de la cárcel con restricciones. Hasta el momento, del número de excarcelaciones anunciado oficialmente, 99, el 25 de diciembre, solo hemos logrado verificar aproximadamente la mitad de los casos. Es importante señalar que, en múltiples situaciones, las excarcelaciones se habrían producido bajo condiciones restrictivas, entre ellas la prohibición de emitir declaraciones públicas, lo que ha dificultado la confirmación directa de varios casos. Por esta razón, nuestro proceso de documentación y verificación continúa en curso a fin de contrastar de manera rigurosa la información oficial con los testimonios disponibles y otras fuentes confiables. Los ciudadanos llaman a las autoridades del régimen de Maduro a excarcelarlos a todos. Es súper triste porque no hay nada más bonito que estar con la familia, con los amigos, y entonces realmente ahora que se dejen de tanta pendejada y que cónchale, que las cosas realmente sean como tienen que ser, que también tengan corazón, porque parece que no tienen. Es un momento de reconciliación, es un momento de unión, es un momento de sentarse todos en la misma mesa y sería importante que también esas personas pudieran estar con su familia y compartir como todos. Estar en la cárcel por disentir no es justo, es la opinión de esta ciudadana. Unos muchachos que están estudiando, muchachos que trabajan, sanos, deportistas, y los tienen presos mientras que los malandros están todos en la calle. Y no es justo, para los familiares no es justo ni para ellos, de verdad que no. Es triste una madre con los hijos presos y no sabe ni por qué. Hasta ahora no se conoce sobre la excarcelación de periodistas. 21 comunicadores continúan tras las rejas. El presidente legítimo de Venezuela en el exilio, Edmundo González, recordó al mundo que las decenas de excarcelados aún son rehenes de la tiranía madurista, pues fueron enviados a casa con procesos abiertos y amenazas implícitas. Celebrar una excarcelación no implica normalizar lo inaceptable. Quienes hoy recuperan la calle siguen privados de libertad plena, siguen con procesos abiertos, vigilancia, amenazas implícitas, miedo. La justicia sigue suspendida sobre ellos como una advertencia permanente. Son rehenes, personas detenidas arbitrariamente, utilizadas para enviar mensajes, ejercer presión, disciplinar a la sociedad y luego liberadas de forma selectiva, sin verdad ni garantías, cuando conviene al poder.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, ha sido difícil verificar las recientes excarcelaciones. Por ello, en conversación con La Tarde de NTN 24, Andreina Baduel, hermana de Josnar Adolfo Baduel e hija del general Raúl Isaías Baduel, fallecido bajo custodia de fuerzas afines al régimen, denunció inconsistencias en las cifras divulgadas por la dictadura al señalar que incluso las propias familias de los presos políticos han tenido que realizar esas verificaciones. Y nosotros también seguimos en esta fase de documentación. Debemos decir que la cifra que maneja el comité es muy distante a la que publicó el régimen venezolano, y es por ello que en el comunicado que se hizo oficial hoy desde el comité exigimos la publicación de esas listas, porque bien sabemos que el régimen se caracteriza por mentir, pero debemos decir que entre la segmentación de la lista que ha logrado documentar el comité, tenemos 63 presos políticos, entre ellos 40 hombres, 20 mujeres y 3 adolescentes. Andreina, por supuesto que nos alegramos. Siempre una libertad es razón suficiente para alegrarse, pero suficiente no es, y eso hay que dejarlo claro. Así es, porque el drama no termina allí. Afortunadamente, estas son, según el registro del comité, son 63 familias que se reencuentran, pero no en libertad plena, porque como bien hacían en el reporte anterior, salen con medidas restrictivas de su libertad, con prohibición de salida del país, con un régimen de presentación, con la prohibición de dar entrevistas y de uso de redes sociales. Es por eso que el drama no termina allí, pero aunado a eso, el drama no termina para las más de 900 familias que aún tenemos presos políticos en condiciones inhumanas, y eso hay que decirlo una y otra vez, porque tal y como reza el comunicado del comité, esto no es un favor ni una acción benevolente, esto se debe a la presión y a la acción conjugada y a la valentía de las víctimas que no han dejado de alzar la voz por la vida de nuestros presos políticos. Eso es importante, ¿no? Lo que acabas de decir. Estas liberaciones, primero que no son liberaciones, tú lo has señalado. Es decir, no se puede llamar liberación cuando tú sales con restricciones absolutas de libertad, ya las enumeraste. Pero tampoco es un favor ni una acción benevolente. Esa frase refleja exactamente la realidad. Es el resultado de la presión nacional e internacional, porque no hemos dejado de levantar la voz por los presos políticos. Y eso es importante recalcarlo siempre, porque a pesar del temor, denunciar es un arma que no podemos dejar de lado. Absolutamente, estamos convencidos que el silencio solo se traduce en más impunidad y olvido, y asimismo, insisto, celebramos estas excarcelaciones, pero también debemos denunciar con absoluta responsabilidad que mientras se propician excarcelaciones siguen habiendo detenciones arbitrarias, pero además hay amenazas constantes a los presos políticos y a sus familias de que si se materializa alguna intervención, ellos van a ser asesinados, sometidos a ejecuciones extrajudiciales, y sus familias perseguidas y hostigadas, como es mi caso, que evidentemente lo he denunciado en reiteradas oportunidades y que hasta la fecha no ha cambiado. Mientras estamos hablando de fuera de mi residencia, persiste un apostamiento policial 24/7. De septiembre a octubre, mi hermana fue víctima de... Y eso porque... Para muchos es conocido que nuestro caso es un caso ejemplarizante para mantener silenciadas a las víctimas venezolanas. La propia María Corina denunciaba hace 2 días eso que acabas de señalar. Las amenazas que se ciñen sobre los presos políticos de producirse alguna acción por parte de los Estados Unidos serían ejecutados extrajudicialmente. ¿Cómo llega esta información a ustedes? Sí, bueno, hay fuentes que obviamente tenemos que cuidar, claro, porque son muy pocas las que tenemos, pero aunado a eso hay muchos presos políticos que en medio del horror que viven se han atrevido a decírnoslo para que le alertemos al mundo que ellos están siendo amenazados y torturados psicológicamente con esa situación. Lo cual es muy duro. Andreina, el régimen señala que han sido liberados o que hay 99 liberaciones aproximadamente.
El Foro Penal dice que ha podido corroborar 44, si no recuerdo mal. Justicia, Encuentro y Perdón dice que está corroborando. ¿Manejan ustedes alguna cifra? Sí, nosotros también seguimos en esta fase de documentación. Debemos decir que la cifra que maneja el comité es muy distante a la que publicó el régimen venezolano, y es por ello que en el comunicado que se hizo oficial hoy desde el comité exigimos la publicación de esas listas, porque bien sabemos que el régimen se caracteriza por mentir, pero debemos decir que entre la segmentación de la lista que ha logrado documentar el comité, tenemos 63 presos políticos, entre ellos 40 hombres, 20 mujeres y 3 adolescentes. 40 hombres, 30 mujeres. 40 hombres, 20 mujeres y 3 adolescentes. 20 mujeres y 3 adolescentes. ¿Cuántos adolescentes? Habían 5, eran 5 adolescentes presos. En efecto, eran 5 adolescentes presos. Persiste la detención arbitraria de Gabriel Rodríguez, que recientemente fue condenado injustamente a 10 años de prisión, y persiste la desaparición forzada de Samantha Hernández. ¿Distintas cárceles, Andreina? Sí. Fue de distintas cárceles, de Tocorón, de Crisálidas, de distintos incluso comandos policiales en todo el territorio nacional. Y bueno, el retén de menores que estaban, estos 3 menores estaban en Caracas. Ahora, la puerta giratoria es un fenómeno que nunca logramos detener. Es decir, ellos liberan, pero con la misma velocidad encarcelan. Absolutamente, por eso es que ni siquiera logramos tener una documentación exacta y actualizada, porque el drama no para. La persecución está en su más alto pico de represión, de hostigamiento, de amenaza. Tener a la gente amordazada y silenciada. Fíjate que me ha llegado información de que han colocado además retenes en distintas zonas de Caracas, retenes con hombres encapuchados. Es que saliendo de misa, paran a la gente en los retenes. Sí, ellos quieren tratar de mantener un estado de terror para que la gente no se atreva a disentir. Eso es una realidad que enfrentamos día a día y que va en crecimiento. Por eso es tan oportuno que se sigan propiciando espacios como este. El mundo conozca que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, que en Venezuela persiste una crisis humanitaria y de derechos humanos. Andreina, ¿has sabido de tu hermano? ¿Han podido verlo o sigue castigado? Sí, desgraciadamente sí he sabido de él. Mi hermana fue, y digo desgraciadamente por las condiciones en las que está, mi hermana hace 15 días tuvo una visita y es evidente el deterioro en él. En esta oportunidad, él mismo valientemente nos manifestó que le habían manifestado una nutricionista que fue a la cárcel a raíz de una denuncia que yo hice porque él ha perdido mucho peso. La propia nutricionista del régimen venezolano le diagnosticó no solo las patologías antiguas, que las ratificó, que él necesita 4 operaciones por secuela de tortura, sino que además está perdiendo masa muscular, lo que ratifica las infinitas denuncias que hemos hecho con relación a lo que representa el Rodeo 1. El Rodeo 1 sigue siendo un centro de tortura que busca deshumanizarlos y acabarlos progresivamente, y desgraciadamente ese es el caso de mi hermano. Ya no hablamos, fíjate, hasta hace unos meses atrás, la diferencia entre el Helicoide y otras cárceles, nos referíamos al Helicoide como el centro de torturas más grande. Debe ser y debe seguir siendo el más grande, pero ya no es el único centro de tortura. No, lamentablemente no, y sin desacreditar el horror que se sigue viviendo en el Helicoide, el Rodeo 1 ahora es el centro de tortura ejemplarizante, en donde además están los extranjeros, en donde además tienen perfiles que al régimen le interesa acabar y deshumanizar. Es realmente tristísimo, alarmante, lo que sucede con los presos políticos. Y en contraposición tenemos un comunicado que se emite
digamos desde el régimen, donde son capaces de hablar de la liberación o de las liberaciones y decir que esto obedece a la permanente política de respeto de los derechos humanos del régimen de Maduro. Es que hay que ser cara dura para hacer un comunicado como ese. Sí, con absoluto cinismo, porque además mientras sacan un comunicado, la vida de mi hermano y de cientos de presos políticos se está consumiendo en condiciones inhumanas. No, es terrible, es terrible. Andreina, ¿crees que pueda cotejarse o complementar o llegar al número que el régimen anunció de excarcelados o simplemente lo hacen para manipular cifras? Tenemos la presunción que es una manipulación de cifras porque ya hemos documentado ampliamente. Obviamente nosotros como víctimas quisiéramos decir que sí, que son 99, pero hasta ahora la cifra que maneja el comité es de 63 presos políticos. Y una última pregunta, Andreina. Sé que los ocupa mucho en el Comité por la Libertad de los Presos Políticos el caso o el número elevado de mujeres, sobre todo aquellas que están enfermas y permanecen privadas de libertad. Sí, es así. Persiste una cifra muy alarmante de los casi 1000 presos políticos que tenemos en la actualidad. Hoy podemos decir que tenemos todavía 130 mujeres presas, todavía tenemos 140 personas desaparecidas, todavía tenemos 2 adolescentes, pero además todavía tenemos más de 80 presos políticos en condiciones críticas de salud, que si no son atendidos oportunamente pueden morir en prisión y entre esos está mi hermano. En un momento determinado pensamos que esto podía preocupar al régimen, que le ocupaba el que privados de libertad o presos, para ser exactos, perdieran la vida bajo custodia. Pero yo creo que les da igual, Andreina. Bueno, el tiempo desafortunadamente nos ha demostrado que ellos en su infinita maldad no paran, ni tienen temor de Dios. Ellos no han dado un paso atrás con los tratos crueles a los presos políticos y persiste un patrón de no brindar atención médica especializada y oportuna, y es por eso que nuestros presos políticos están muriendo en las cárceles. Porque no reciben atención médica, porque no tienen una alimentación correspondiente y porque las condiciones de insalubridad y de reclusión los va acabando. Andreina, como siempre agradezco mucho el tiempo, gracias por estar con nosotros. Ojalá más pronto que tarde la libertad de los presos políticos venezolanos pueda ser una realidad. Amén, que así sea, gracias. Un abrazo grande para ti, cuídate.